Bien, vamos a ver cómo preparar la base de datos para trabajar con este programa. El concepto base acá se llama unidad hermenéutica. La unidad hermenéutica es el lugar donde están todos nuestros documentos con los que vamos a trabajar, que se llaman documentos primarios, y hay que ser ordenado y cuando uno guarda los documentos ahí, no los puede modificar más. Recuerden que el trabajo que hacemos es algo parecido a cuando remarcábamos con resaltador, como vimos en el video anterior, pero el tema es que si nosotros modificamos ese documento porque le agregamos un espacio, un renglón o cualquier cosa cuando ya veníamos trabajando con el programa, es como si la marca de resaltador que hacemos quedara en un lugar y el texto quedara en otro, el programa se confunde y no encuentra los fragmentos que nosotros seleccionamos. O sea que una vez que uno arma los documentos primarios, los pone en su carpeta, que es la unidad hermenéutica, y no los modifica más. ¿Se pueden agregar más documentos? Sí. Lo que no se puede hacer es modificar los documentos que uno ya había utilizado con el programa. Pueden tener los documentos duplicados y en otro lado modificarlos, pero los que uno trabaja en el programa tienen que quedar inmodificados. Acá dos cosas. La primera es, cada uno de los documentos nosotros los vamos a descuartizar al menos en tres partes, a veces pueden ser cuatro. Una es la parte de texto. Nosotros vamos a usar este programa con texto y el consejo es que utilicen un documento con amplios márgenes para que uno pueda ver todo el ancho de cada línea en la pantalla. Depende de la versión de Atlas-TIC que uno tenga. Esto lo puede hacer automáticamente el programa o no. Puede ser que a uno se le escape un pedazo de texto a los costados y eso se consigue modificando el diseño de página y poniéndole márgenes bien grandes. Yo voy a márgenes personalizados y le voy a dar 4 centímetros de cada lado. Las páginas miden más o menos 20 centímetros. O sea que si le doy 4 centímetros de cada lado me van a quedar 12 centímetros útiles de cada página. Eso no molesta para nada. Entonces el izquierdo y el derecho los agrando. Le pongo 4 centímetros, 4 centímetros y acepto. El otro tema de cuando uno va a trabajar con esto es que conviene trabajar con documentos TXT, documentos de texto. Uno podría trabajar con Doc o DocX, que es el Word nuevo. Algunas versiones del Atlas-TIC aceptan el PDF, pero el trabajar con texto plano facilita las cosas en el programa, aunque hay gente que prefiere trabajar con documentos y utilizar negritas y esas cosas. Yo no lo recomiendo. Si ese texto llega a tener algún enlace o alguna cosa que no es texto, a lo sumo negrita y cursiva, a veces el programa no los puede leer. Entonces tengo un documento básico con amplios márgenes, la tipografía puede ser cualquiera, y para cada uno de los documentos vamos a tener una ficha. Se supone que en el documento uno mira el contenido y la ficha está aparte donde uno sabe qué tipo de documento es, qué fuente, qué título. Yo voy a trabajar ahora con algunos recortes periodísticos, por eso voy a poner la fuente como el diario donde lo saco, pero esto podría ser entrevista realizada por fulano de tal, en tal fecha, o desgrabación de un grupo focal, pero uno pone todos los datos del documento aparte del documento. Entonces tenemos documento con amplios márgenes y una ficha para cada documento o imagen, y uno trabaja de la siguiente manera. Yo voy a buscar noticias, y elegí para la última semana para tomar el escándalo este del Congreso. Entonces voy a tomar una noticia. La abro en una ventana nueva y lo que voy a hacer va a ser descuartizarla como trabajamos con este programa. Lo que vamos a separar cuando tengamos una noticia va a ser por un lado las imágenes, por otro los textos y por otro los datos de la imagen. Entonces encuentro acá una imagen. Le doy con el botón derecho y elijo guardar imagen como. Antes de que me olvide, voy a ir al administrador de archivos, voy a crear una carpeta nueva que se va a llamar unidad hermenéutica. Mi máquina está lenta, muchas ventanas abiertas, nueva carpeta, unidad hermenéutica. Se puede llamar de cualquier forma, ¿no?
se puede llamar tesis o el nombre que le quieran poner. Creo mi carpeta. Mientras mi máquina se despierta, voy a tener el documento 1, la fuente es página 12. No responden los controles. Entonces, esa era la que quería guardar la imagen, que yo lo acabo de censurar. Guardar imagen con. Otra opción que tengo es copiar esta imagen haciendo imprimir pantalla, ponerla en un Paint y recortarla si es que no me dejan hacerlo. Por ejemplo, acá veo que es un archivo WebP y yo prefiero trabajar con archivos que son JPG. Entonces puedo agarrar, agrandar la imagen o no, utilizar imprimir pantalla, me voy a Paint, pego mi impresión de pantalla, la recorto y la guardo como JPG. Las imágenes JPG tienen bastante calidad y la llamo imagen 1. Y con el texto del artículo lo voy a despedazar. Por un lado, agarro el título para ponerlo en la ficha. No tengo que tener tantas ventanas. Entonces, el título, acostúmbrese cuando peguen cosas a utilizar texto sin formato, pegado especial texto sin formato, o simplemente con el botón derecho, esto que es solo texto. Y saco todos los datos que necesito para mi ficha de documento. 0209-2020, disponible en, me copio la dirección, copiar, pego como texto sin formato y me fijo si la nota tiene autor o no tiene autor. Informe Antonio Ricovene. Si no me lo deja copiar, lo escribiré, ahí está, copiar. Y guardo en la unidad de hermenéutica también, elijo guardar como y lo guardo dentro de mi unidad de hermenéutica. Me voy curso 2020, unidad hermenéutica, ficha documento 1, esto está bien. Y también voy a tener que hacer una ficha de la imagen. La imagen no tiene autor. Recuerden que uno, si no encuentra el autor de una imagen, le da con el botón derecho y puede decir buscar imagen en Google y nos va a dar el origen de esa imagen, de dónde salió, dónde se publicó por primera vez y presumiblemente el autor. Si no lo encuentro, utilizo la misma referencia que utilicé para... Acá está el tamaño de la imagen, pequeña, mediana, grande, buscar esta imagen, aparece relacionada al turismo, todos los tamaños. Y me va a dar
una idea de dónde salió la imagen. De todas formas no aparece el autor acá, pero fíjense que es una imagen que aparece en todos lados, o sea que debe ser una imagen de libre uso. Entonces mi ficha de la imagen 1 tiene la misma fuente, le pongo el mismo título o sin título, no sé el autor, y está disponible en la misma página de página 12, o si no le digo abrir en una pestaña nueva y me va a dar exactamente la dirección de la imagen. Si yo agarro y digo abrir imagen en una pestaña nueva, lo que me va a dar es la dirección donde está específicamente la imagen. Ahí está. Copio. Y ahora tengo la ficha de la imagen 1. ¿Dónde la guardo? La guardo exactamente en el mismo lugar que vamos a guardar todo, que es en la unidad hermenéutica. Ficha imagen 1. Guardar. Entonces tengo un texto, una imagen, una ficha para el texto, una ficha para la imagen, y ahora me falta poner el texto en el documento. Para estar seguros o seguras de que no arrastramos ningún hipervínculo ni nada que pueda generar conflictos con el programa, copiamos el texto. Fíjense que se está copiando algunas cosas que no me interesa y no copio las cosas que ya tengo en la ficha. Elijo copiar y cuando voy a ese documento que ya tengo configurado con los márgenes anchos, elijo pegar como texto sin formato. Este leer más es de esas cosas que arrastró del costado. Este también. Este también. Todos los leer más son las cosas que arrastró del costado. Listo. Y acá le puedo dejar el título o no dejar el título porque igual ya lo tengo en la ficha. Yo se lo voy a dejar y elijo guardar como en la unidad hermenéutica y lo voy a elegir grabar como TXT, texto sin formato. Documento, doc, guardar. Entonces en mi unidad hermenéutica lo que me van a quedar son ficha del documento, ficha de la imagen, se está grabando ahora, el documento y la imagen, el documento en TXT y en JPG. La idea es que para trabajar en este curso tengan 4 o 5 documentos y 4 o 5 imágenes que van a formar parte de su unidad hermenéutica, y si alguien no tiene con qué trabajar, lo que vamos a hacer va a ser que yo les voy a grabar los documentos que voy a utilizar yo. Acá estoy, me pregunta qué tipo de codificación de texto, acepto. Ya tengo empezada a configurar unidad hermenéutica, tienen que empezar a trabajar con esto para trabajar con el programa. 4 documentos o 5 de texto, 4 documentos o 5 de imágenes. Bien, y con esto terminamos esta parte del video y sí, nos vemos la próxima semana.